James Cameron consigue llegar a la fosa marina más profunda del océano. El director de Titanic y Abismo se ha convertido en la primera persona en llegar en solitario al fondo de la fosa marina de más profundidad, casi 11.000 metros. La fosa de las Marianas está situada en el sur del Pacífico, en el entorno de la isla de Guam. Es un largo camino hacia abajo, cuando bajas más que el Titanic, que el Bismarck, y más abajo de la vida marina conocida, y estás solo a la mitad del recorrido, es algo increíble. El director canadiense ha realizado el descenso en un sumergible de unos 7 metros de eslora. El objetivo de Cameron, que trabaja como investigador para National Geographic, es recoger muestras de una parte de las aproximadamente 750.000 especies marinas que aún no han sido catalogadas por la ciencia. El minisubmarino tardó unas 2 horas en realizar el viaje a una velocidad de 150 metros por minuto. James Cameron, uno de los directores de cine más famosos del último tiempo y un verdadero pionero en la tecnología de efectos especiales que revolucionó el séptimo arte, es sin duda el más gran exponente en el género de ciencia ficción de Hollywood en los últimos 30 años. Las películas que lanzaron a la fama su carrera causaron grandes éxitos de taquilla, como lo fueron Terminator, Alien y Abismo. Y así también, a fines de la década del 90, con sucesos cinematográficos tan importantes como lo fue su adaptación al cine de la catástrofe del Titanic, un film estrenado en 1997. Es muy curioso cómo Cameron fue con el tiempo girando en sus películas desde los misterios del abismo espacial hacia los abismos de los mares. Vemos que su tema con las profundidades del mar pareciera ser un mensaje constante en sus películas y documentales. James Cameron ha dedicado también parte de su talento produciendo y dirigiendo documentales sobre la vida natural de los océanos del mundo, y así también ha realizado documentales acerca de grandes episodios y enigmas de la historia de la humanidad. Recientemente, James Cameron ha emprendido otro titánico documental acerca de, ni más ni menos, los misterios de la mítica Atlántida, buscando pistas y claves que puedan llevarle a descubrir de algún modo dónde podría estar situada aquella mítica civilización relatada por Platón en su diálogo llamado El Timeo. En marzo de 2012, el afamado director decide emprender un viaje a la profunda fosa de las Marianas en el Pacífico Occidental, con el fin de llevar a cabo un documental y participar en el rastreo de vida submarina aún desconocida en aquellas enormes profundidades, en colaboración con otras instituciones oceánicas y de investigación marina. Lo que nos parece más extraño es que haya decidido él mismo ingresar a la fosa de las Marianas, un abismo inmenso de más de 11.000 metros de profundidad, al cual hasta esa fecha ningún hombre había podido descender. Nuevamente, la Administración Atmosférica y Oceanográfica de Estados Unidos, de siglas NOAA, aparece en escena, siendo esta entidad la que conduce toda la operación para permitir que sea uno de los cineastas más famosos de la historia del cine el que comande y lleve a cabo esta exploración oceánica trascendental para esta época. Sabemos que el NOAA fue el que echó a correr la desclasificación de los misteriosos sonidos submarinos conocidos como The Bloop, algo que nunca logró aclarar del todo y que permitió que sus datos fuesen usados para el falso documental sobre supuestas sirenas, tema que cuando el rumor tomó niveles mundiales fue el mismo NOAA el que se encargó de desmentir y refutar la información que había lanzado antes, cerrando un círculo de desinformación donde, una vez echados los datos a circular a la opinión pública por una fuente segura como lo es el NOAA, es esta misma fuente la que aparece en escena para negarlo todo. Busca esta vez el NOAA extender otra cortina de humo mediática con James Cameron, además de potenciar su imagen mediática
para propósitos de conducción de masas que de momentos no podemos distinguir? Agregamos otros antecedentes y diremos que hace unos años se levantó una polémica de parte de activistas y críticos contra el calentamiento global, diciendo que el NOAA estaba adulterando información para ganar más prestigio y recursos gubernamentales para seguir fomentando estudios del calentamiento global. El calentamiento global ha sido denunciado por algunos como un tema cargado de sesgos y errores de metodología que adulteran y exageran para sacar provecho político. Notemos curiosamente los logos del NOAA que despiertan la atención con los emblemas de logias y sociedades secretas que se dicen dominan en la cúspide todas las acciones de las grandes instituciones globales. Este indicio, junto a los antecedentes ya presentados, nos hace sospechar que aquí hay nuevamente un plan mediático a gran escala, puesto en marcha para desinformar a las masas sobre un sinnúmero de temas de ocultación de información que iremos intentando desentrañar más adelante. La Fosa de las Marianas es un lugar que, como ya vimos en el capítulo anterior, parece estar rodeado de ruinas y vestigios de una ciudad milenaria aún oculta bajo sus aguas, y como hipotetizamos, quizás muchos de sus artefactos y gran parte de sus misterios reposen en lo profundo del abismo Challenger, que es la localidad más profunda de la Fosa de las Marianas, aquel mismo lugar donde descendió James Cameron, logrando llegar él mismo en su submarino personal llamado Deep Sea Challenger a nada más ni nada menos que 11.000 metros de profundidad. Todo un récord para esta época. Todo lo que sabemos es que rodeando este abismo, como ya dijimos, hay vestigios de una antigua civilización, la cual desconocemos totalmente. Los vestigios detectados por Google Earth son evidentes, pero han sido silenciados por la comunidad científica mundial, quienes parecen no tomarle importancia a tales indicios. Esta supuesta civilización desaparecida hace milenios en estas regiones del Pacífico ha sido conocida comúnmente por investigadores y esoteristas de los últimos 100 años con el nombre de Lemuria, y aún hoy hablar sobre ella resulta tanto polémico como fascinante. ¿Por qué Cameron ha elegido un lugar como el abismo Challenger para su exploración? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué desea comunicar con esto? ¿Por qué la NASA, el NOAA y Nat Geo parecen estar apoyando tan intensamente el proyecto de Cameron de explorar el abismo más profundo del planeta que parece ocultar enormes secretos del pasado? Un indicio más de que de alguna forma este director está proyectando su imagen y sus películas quizá para encubrir algún polémico hallazgo en aquella región, centrando toda la investigación en su persona más que el proyecto en sí, que de seguro debe correr en paralelo, desviando la atención sobre de qué se trata dicha investigación y hacia dónde apunta en realidad. ¿Estará también con esto conduciendo con su puesta en escena a fuerzas energéticas y simbólicas de los abismos que representan al inconsciente y al más allá? ¿Existirá algún tipo de energía, artefacto o portal dimensional desconocido oculto en esta región en medio de estos vestigios desconocidos para el mundo? Mike DeGruy, productor de cine y documentales para la BBC y un experimentado buzo y piloto submarino, fue uno de los grandes colaboradores de James Cameron en muchos de sus proyectos acerca de la biodiversidad de los océanos y colaborador esencial en su más famosa película Titanic. A fines de los 90, DeGruy hizo un inquietante descubrimiento en las profundidades del Golfo de México, presentando, no sin poco asombro, la existencia de aguas tan densas bajo el mar que generaban ríos y lagos como ocurre sobre la superficie de la Tierra. Pero eso no sería todo lo que DeGruy experimentó en el fondo de aquel abismo oceánico. Places on the ocean's floor was only just discovered in the 1990s. And Mike DeGruy is one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt, one of the most amazing things that I have ever seen in the bottom of the ocean. And it was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico.
I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. It was insane. I've never seen anything like it. Al parecer, de Grey se topó con quizá algo más sólido que solo lagos de salmuera condensada, lo que al parecer le trajo consecuencias futuras para su vida que impedirían que sus investigaciones siguieran llevándose a cabo en lugares tan especiales como los que estaba visitando en esos momentos aquel afamado director de Terminator. Dos cineastas colegas de James Cameron, director de las películas Avatar y Titanic, han fallecido en un accidente de helicóptero en Australia. Andrew White, de 52 años, y Mike de Gruy, de 60, estaban trabajando en un documental con el director de cine y la revista National Geographic cuando se produjo el accidente al poco de despegar al sur de Sydney. De acuerdo con las informaciones de los medios de comunicación locales, ambos se encontraban en Australia trabajando en un documental sobre Papúa Nueva Guinea. White había trabajado para Cameron en 6 expediciones documentales en el fondo del océano. De Gruy, un buzo y piloto submarino ganador del Emmy con 30 años de experiencia en filmación oceánica, dirigió la fotografía submarina de la película de Cameron Últimos misterios del Titanic. El director de cine ha declarado en un comunicado emitido por National Geographic que los dos han muerto haciendo lo que más amaban. Curiosamente, de Gruy fallece a escasas semanas de darse comienzo a la inmersión en las Islas Marianas, donde iría sumergido nada más que su propio colega. ¿Debió estar de Gruy a cargo de esta misión y aportar con sus sabios conocimientos e inquietante curiosidad? ¿O era su persona la que había de ser evitada que llegase a esta región? ¿Acaso fue solo la mano del destino la que quitó de en medio del proyecto del abismo de las Marianas a tan experimentado hombre de mar? Nos preguntamos si con lo que se encontró de Gruy no fue nada parecido a esto. Un tipo extraño de enormes estructuras cerca de Baja California, de los cuales aún no existe ninguna explicación oficial. De ellos se han echado a correr 1000 rumores, desde antiguos túneles de civilizaciones extraterrestres aún usadas por estas entidades que vivirían bajo la Tierra, o por alianzas con humanos y extraterrestres para proyectos ultra secretos. Lo que sí es verdad es que en los años 50 y 60 por aquellas regiones cercanas a Baja California, varios submarinos militares desaparecieron sin dejar rastro, tras darse un interesante reporte que bajo todo el sector de California y parte de México existían enormes galerías por donde circulaba el mar, las cuales parecían no haber sido tan solo obra de la naturaleza. El misterio de la desaparición del submarino de la Armada de los Estados Unidos llamado Scorpion, junto a otros más, bajo estas enormes galerías, aún resulta ser un completo enigma. ¿Se encontraba de Gruy cerca de este tipo de estructuras y con cavidades? Recordemos que a través de la historia reciente, muchos caudillos que condujeron grandes movimientos y sistemas totalitarios estaban muy pendientes que los símbolos y vestigios del pasado fuesen encubiertos o fueran confiscados o destruidos con el fin de que no entorpecieran su sistema de dominación y de control. ¿Estaría ocurriendo esto nuevamente, pero de manera más sutil, mediante los grandes genios del cine y el espectáculo? ¿Son ellos los nuevos y grandes dictadores del pensamiento, la emoción y las tendencias colectivas? ¿Son realmente a su vez sus custodios para que la agenda de desinformación se mantenga en pie?
¿por qué el mundo de las teorías de conspiración habla tan poco sobre este director y el enorme alcance de muchas de sus grandes películas que marcaron tendencias e influenciaron a millones a través de los años? ¿Qué es lo que James Cameron trae bajo la manga esta vez con este proyecto de sumergirse en el abismo más misterioso del planeta? En nuestro capítulo anterior analizamos una teoría que hemos de llamar constante fractal, de cómo eventos históricos del pasado remoto de la humanidad se replicaban de manera misteriosa en miles de tradiciones por todo el mundo, sin conexión entre sí. Vimos cómo el mito de los hermanos fundadores de una cultura era uno de estos ejemplos, y la región de Pompey, donde se encuentra la mítica Nammadol, no lejana a la fosa de las Marianas, también poseía la misma historia que en Grecia, Roma, el pueblo maya y el pueblo hebreo, entre otros. Podemos decir con esto que el mito de los dos hermanos sagrados es una constante innegable. Tampoco podemos negar, según la historia presentada, que ser director de cine es crear ilusiones, abrir portales a la imaginación, ser, en definitiva, una especie de brujo o hechicero. Menos podemos pasar por alto el vínculo férreo e íntimo que poseían de Grui y Cameron en el trabajo que realizaban, y cómo uno de ellos cae en desgracia mientras el otro se potencia hacia la gloria mundanal. Notamos entonces con asombro cómo en esta historia se ha vuelto a expresar una constante fractal, cuya energía parece emanar desde las mismas entrañas de la historia olvidada de esta región de Oceanía y envolver la historia de las personas que aquí hemos presentado. Nuevamente nos encontramos con el símbolo de los dos hermanos brujos, magos o guerreros, fundadores de un nuevo reino que buscan un lugar sagrado donde asentarse. Es cuando uno de ellos muere, quizá el más carismático, el más flexible de carácter, y el otro, el más frío y calculador, recibe los laureles y el poder de los pueblos. Creemos que en esta historia la constante fractal se ha hecho presente, un indicador de que energía creativa muy arcaica se ha puesto en marcha, y creemos que es necesario seguirle la pista. ¿Ha sido liberada por algún tipo de ritual planificado o solo son coincidencias y nada más? Y si todos estos acontecimientos que rodean a la exploración de las Marianas tienen algún propósito o significado, ¿cuál sería entonces su objetivo? En nuestro próximo capítulo ahondaremos en los misterios y las claves ocultas que envuelven a una de las películas más exitosas de todos los tiempos, Avatar, que también fue dirigida por James Cameron, e intentaremos exponer cuáles serían las repercusiones tecnológicas, psicológicas, sociales, mágicas y rituales que podrían envolver al inconsciente colectivo de esta época y a aquel que se formará en el futuro, de una manera que para muchos será difícil de creer y vislumbrar.